Bienvenidos y gracias por unirse a mi canal. El día de hoy les voy a compartir 6 modelos de banderines editables. En este caso pueden observar que son completamente editables. Vamos a desagrupar y ustedes ven que cada elemento está trabajado de manera independiente. Nos vamos por ejemplo a relleno y nosotros vamos a poder cambiar a cualquier color que deseamos. Por ejemplo, la base también es editable y podemos cambiar a cualquier color. Así, de esta manera cada uno de estos elementos está modificable y en alta resolución. Ahora vemos este siguiente elemento, este siguiente banderín, y nos vamos a relleno y nuevamente podemos cambiar. De igual manera en la parte superior nos vamos a relleno de forma y vamos a observar nuevamente que es modificable. Ahora, una vez que está listo, voy a proceder a mostrarles cómo realizo los cambios para otras temáticas que yo deseo. En este caso lo que voy a hacer es seleccionar este elemento y voy a copiar en una diapositiva nueva. Recuerden guardar el archivo original. Una vez que está listo me voy a insertar imágenes. En este caso voy a trabajar con la temática de plantas y zombies. Para ello voy a utilizar estas imágenes en PNG. Y lo que voy a hacer es cambiando. Voy a suprimir la imagen original de Pocoyo y voy a sustituir por la siguiente imagen en PNG y adecuo a la medida. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar el fondo y me voy a formato relleno de forma y voy a seleccionar el color de esta temática. Nuevamente voy en los círculos y voy a cambiarlo el color. Una vez que está listo voy a tomar esta nueva forma, me voy a relleno de forma y selecciono el color. De igual manera en la parte superior, que va a servir como una solapa para realizar el pegado. Una vez que está listo, lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos, voy a moverlo a la parte derecha. Voy a seguir modificando el segundo banderín. Para ello control C, control V y voy a hacer el pegado. Esto es la muestra de cómo modificar cada uno de los elementos. Si está ubicado en la parte inferior, clic derecho, traer al frente y voy a proceder a centrar. Ahora voy a mover esta base y lo que voy a hacer es seleccionar este fondo. Me voy a relleno de forma, voy a cambiar el color y contorno de forma sin contorno. Muevo otra vez esta base y me voy a relleno de forma y color. Selecciono el color. Ahora lo que voy a hacer es centrar bien, que calce justo en el filo. Y me voy a relleno de forma y selecciono el color para la solapa de la parte de arriba. Selecciono el medio y me voy a contorno de forma. Selecciono el color. En este caso veo que está centrado por si se mueve. Y ahora me voy al texto y voy a cambiarlo de color. Y así obtengo el siguiente modelo. Nuevamente realizo los cambios para los siguientes modelos. En este caso efectúo el mismo procedimiento, en este caso ya ambos. Puesto que ya sé cómo se realiza el procedimiento, ahora lo que voy a hacer es suprimir las imágenes y voy a copiarlos. Tomo la base, simplemente hago clic, formato, relleno de forma y voy a seleccionar el color. Ahora de igual manera los puntos, relleno de forma y selecciono el color. En la solapa me voy a relleno de forma y selecciono el color. Y así sucesivamente, puesto que todos los elementos están trabajados de manera independiente. Ahora me voy a relleno de forma y voy a seleccionar el color. Este color es la base y lo que voy a hacer es mover a la parte derecha y voy a ir a relleno de forma y voy a otorgarle una tonalidad blanca. Ahora me voy a relleno de forma
y voy a asignarle un color verde. Muevo nuevamente hasta proceder a centrar. Una vez que está listo, procedo con el medio. Me voy a contorno de forma y voy a seleccionar el color y de igual manera el texto. El mismo procedimiento que realicé en la parte superior. De esta manera obtengo el tercer modelo de banderín. Ahora nuevamente prosigo con los cambios. Me voy a contorno de forma y voy a asignarle un color. Me voy a la parte superior, relleno de forma, le asigno el color. Este fondo está diseñado también de manera independiente. Lo que voy a hacer es seleccionar el fondo y voy a rellenar el color. Ahora, como ustedes podrán observar, esta base está diseñado de manera independiente y lo que voy a hacer es doble clic para cambiar el color de cada una de estas líneas. Me voy a relleno de forma y selecciono el color. Otra vez clic, en este caso un solo clic y me voy a asignarle el color. Nuevamente los colores de manera alterna. Recuerden, la primera hice doble clic, ahora simplemente estoy haciendo clic para seleccionar a cada línea que voy a cambiar en. En este caso voy a seleccionar el texto y voy a cambiarle también el color. Ahora tomo los siguientes modelos de banderín que me restan. Control C, Control V, el mismo procedimiento. Y lo que voy a hacer nuevamente es sustituir la imagen. Realizo el mismo procedimiento para hacer el pegado de la imagen en PNG como las veces anteriores. Control C, Control V, ubico las imágenes respectivas. Ahora lo que voy a hacer es nuevamente el mismo procedimiento que hice con las demás. Por ejemplo, tomo esta base, voy a moverlo a la parte derecha, a formato, relleno de forma y voy a seleccionar el color. Nuevamente tomo la siguiente base y voy a seleccionar el color. Ahora muevo a la posición original y lo que voy a hacer es superponer. En este caso, este círculo, lo que voy a hacer es desagruparlo, puesto que está agrupado. Y lo que voy a hacer es seleccionar esta base y voy a cambiar el color. Voy a centrar esta imagen en PNG. En este caso también nuevamente relleno de forma. Este nuevo banderín va sin las letras. Es un banderín con solo imágenes. Ahora tomo el siguiente elemento, me voy a relleno de forma y voy a cambiar el color. Y así sucesivamente como antes he realizado el cambio de color. En el caso de esta base, lo que voy a hacer es cambiar el color, pero adicionalmente le voy a asignar también un contorno de forma. Lo que voy a hacer es cambiar el color de texto. Ahora, con respecto a esta base, como ustedes podrán observar, tiene un diseño y lo que voy a asignar es un color sólido. Para ello lo voy a relleno de forma y selecciono el color. Y así obtengo un nuevo modelo de banderín. En este caso he realizado 6 nuevos modelos de banderín que están completamente prediseñados y los puedes cambiar a cualquier temática que deseas. Ahora, en el caso que quiera imprimir solamente uno de estos elementos que ya he diseñado, lo que voy a hacer es seleccionar solo el elemento. Voy a abrir una nueva diapositiva, Control C, Control V, voy a realizar el pegado. Y lo que voy a hacer es proceder a seleccionar todos los elementos y los voy a agrupar con clic derecho. Una vez que está listo, Control C, Control V y para ubicarlo me voy a formato
y voy a girar el elemento para que calce justo en un tamaño A4 ambos elementos. Una vez que está listo, voy a proceder a centrar en mi hoja 4 y me voy a archivo, guardar como, examinar y le voy a asignar en este caso un nombre y me voy a desplegar en tipos y selecciono PDF y guardar. Espero que guarde y finalmente obtengo ya la imagen en PNG, como ustedes pueden observar, y está directo para realizar las impresiones. Gracias por unirse a mi canal y nos vemos en próximos tutoriales que les estaré compartiendo por esta plataforma.